Gracias por estar aquí. Qué alegría tenerte con nosotros. Somos el Centro Cristiano Misión Global y estamos justo en el corazón de Medellín. Aquí no solo compartimos un espacio, compartimos una misión: conocer a Jesús y ejecutar la Gran Comisión. Tómate un momento, prepara tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida en este año de nuevos comienzos. La adoración a Dios está a punto de comenzar. Te invitamos a compartir este enlace y a saludar a tus hermanos en el chat. Bienvenidos a Centro Cristiano Misión Global, Centro Medellín. Dios les bendiga, qué bueno que hoy estamos en esta conexión con el Espíritu Santo, qué bueno de que tú y yo hayamos dispuesto este tiempo para ser forjados, para ser formados en el propósito eterno de Dios. Y yo quiero pedirte a ti que puedas ir al libro de los Salmos, que podamos buscar esta porción de la palabra y conectarnos en este propósito de ser formados por Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Entonces el salmista aquí nos está contando que la experiencia que de pronto él pudo haber estado pasando, nos está contando su situación, cómo él se sentía. Pero en medio de todo esto yo lo que puedo ver es que hay un proceso de formación en la vida del salmista. Pero dice: pacientemente esperé a Jehová. Porque en medio de los procesos, en medio de ser formados, en medio de ser forjados, el Señor pide también que haya un tiempo de paciencia, un tiempo de quietud, un tiempo de esperar en el propósito de Dios. Y dice el versículo 3 al final, dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Entonces, que tú puedas inclinar tu rostro allí donde tú estás, darle gracias a Dios por este día, darle gracias a Dios de pronto por la situación con la que hoy inicias este día, con la que hoy terminas esta semana, que tú puedas abrir tu corazón y decir: Señor, aquí estoy. Inclina tu oído, Señor Dios, a mí. Inclina tu oído, Señor Dios, a la alabanza que sale de mi corazón.
Hoy postro mi vida delante de ti, postro mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, los rindo a ti, Señor. Rindo, Dios, todo lo que soy, Padre, a ti, Señor, para que tú tomes, Señor, mi vida, Dios. Padre de la gloria, ser formados, ser forjados, muchas veces no es fácil, Señor. Y esperar en medio, Señor, Dios, de la formación no es fácil. Ser, Dios mío, tratados en parte de nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en lo que nosotros somos, Señor, muchas veces no es fácil, Señor, pero ponemos nuestra vida a ti, Señor. Dios Padre, trabaja en nosotros, obra, Señor, en cada uno, Dios, de nosotros, Padre, para que al final, Señor, los demás puedan ver, Señor, el resultado, los demás puedan, Señor, mirar, Dios, lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, cómo tú te has manifestado, cómo tú te has, Señor, movido en lo que nosotros somos, Dios, y los demás puedan verte también a través de nosotros, cantar, Señor, y adorarte a ti, Padre. Hoy, Señor, rendimos nuestra vida a ti, rendimos nuestro corazón, rendimos, Señor Dios, todo lo que somos, Padre. Lo colocamos delante de ti, Rey. Dios, grande eres tú, Señor, grande es tu nombre y tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de ser adorado, tú eres digno de ser glorificado, Señor. A ti nos rendimos, Señor, en esta hora, Padre, a ti nos rendimos, Señor, en este día, Padre. Queremos decirte que tú eres Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Grande eres tú eres digno de adorar. Grande eres tú, mi alma te bendecirá. Oh, te adoraré y te exaltaré. Te adoraré, te exaltaré. Grande eres tú eres digno de adorar.
Padre, grande es nuestro Señor, grande es nuestro Dios. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Nuestra vida y nuestro corazón, Señor, están postrados delante de ti. Con toneladas de alabanza, ahí donde tú estás. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en ganas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Hoy tenemos toneladas de alabanza para el Señor. Y en medio de este proceso de ser formados y de ser forjados en nuestro carácter y para el propósito de Dios, ¿qué tal si tú y yo hoy le decimos al Señor: Dios, purifica aquellas cosas que hay en nuestra vida que no te agradan? Fórmanos, Señor Dios. Padre, purifícanos, Dios. Quita todo aquello, Señor Dios, Padre, que hay en nosotros que debe ser, Dios, trabajado, formado, Padre. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.
dáselo a Él, purifícame. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Señor Jesús, Necesitas hay tanto, Señor, de nosotros que necesita de ti, Dios. Hay tanto, Señor Dios, en lo cual trabajar, Señor, en nuestra vida, Padre. Hay tanto, Señor Dios, que necesitamos, Padre, de ti, Señor. Dios, hoy pedimos, Padre de la gloria, que tu amor, Señor, venga y cobije nuestra vida, Señor. Purifique, Señor Dios, limpie, Señor, aquellas cosas, Señor, que han estado en nuestra vida, Señor, de pronto por mucho tiempo, Señor. Padre, pero que hoy necesitan ser purificadas, Señor. Padre, hoy, Señor, colocamos nuestra vida, nuestra iglesia, Señor, delante de ti, Señor. Padre, purifícanos, Señor Dios. Lávanos, Señor, con tu sangre. Límpianos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cada día ser perfeccionados en ti, Señor. A cada día, Señor, ser moldeados, Señor. A cada Señor Dios, que nosotros podamos, Señor, Padre, permitirte, Señor, que tú trabajes en nosotros, Señor. Hay tanto, Señor Dios, en lo cual trabajar. Hay tantas cosas, Dios mío, de pronto que nos sobran, Señor, que necesitamos, Señor Dios, ser, Padre, purificados por ti. Padre, hoy también levantamos una oración por aquellas personas que están enfermas, Padre, por aquellas personas que han perdido un familiar. Dios, Señor, pedimos que tu amor, Señor, que tu gracia, Padre, venga, Señor, y abrace, Señor, estas vidas, Dios. Hoy pedimos, Señor Dios, que tu misericordia, Señor, les alcance. Padre de la gloria, aquellas personas, Dios, que se encuentran batallando, Señor Dios, con un diagnóstico. Hoy pedimos, Señor Dios, una cobertura, un trato especial con ellos. Padre de la gloria, que sea tu amor, Señor, el que abrace cada vida, Señor. Padre, porque a veces en medio de esos procesos, Señor, no entendemos, Señor, porque a veces en medio de esos procesos, Señor Dios, no comprendemos, Señor, el trato que tú tienes para con nosotros. Hoy pedimos, Señor Dios, que ese amor tuyo, Señor, cobije, abrace, proteja, sustente, Señor, nuestra vida, Señor. Padre de la gloria, hoy pedimos, Señor Dios, por nuestro país, para que sea tu amor, Señor Dios mío, cobijando, Señor Dios, nuestro país. Hoy levantamos, Señor, un clamor, Señor Dios mío, por nuestra nación, Señor. Padre de la gloria, tú nos has dado promesa, y en medio de esa promesa, Señor, nosotros nos paramos, Señor. En medio de esa promesa, Señor Dios mío, nosotros, Señor, Padre, cada día, Señor, creemos, Dios, en que Colombia será una tierra feliz, Señor. Veremos, Señor Dios mío, nuestra nación rendida a tus pies, pero para eso nosotros tenemos que rendirnos a ti, Señor. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor Dios,
A cada día, Señor, extender tu reino. A cada día mostrar tu amor. A cada día, Señor, Dios mío, procurar, Señor, el bien, Señor. Padre de la gloria, Señor. Padre, para que pueda, Señor, cesar, Dios mío, Padre, la guerra. Para que pueda cesar el conflicto. Para que pueda, Señor Dios, haber paz, Señor. Tú debes, Señor, ser el centro de nuestra nación, Señor. Padre, hoy creemos, Señor Dios, en que tu amor, Señor, se seguirá extendiendo, que nosotros, Señor, despertaremos y seremos agentes, Señor Dios, Padre, que llevan tu palabra, que nosotros creeremos, Señor Dios mío, en que tu amor debe ser compartido, en que tu gracia debe ser compartida, en que las buenas nuevas, Señor, deben ser compartidas, Señor. Padre de la gloria, hoy creemos, Señor Dios, en que tú, Señor, te estás moviendo, en que tú, Señor, estás obrando, Padre, y en que tú, Señor, te moverás, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestra nación, en nuestra ciudad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, maravilloso, Dios grande, en misericordia, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Vamos, y yo no sé si usted ahí donde usted está pueda decirle, Señor, gracias, 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 Padre. Amén. Y en este tiempo, continuando este tiempo de adoración, de exaltación al Señor, una vez más queremos saludar a las personas que están conectadas, a las personas que ven esta transmisión, y queremos invitarte a que tú también puedas compartir este enlace para que otra persona pueda ser bendecida. Amén. Y en esta atmósfera de adoración, yo quiero que tú y yo podamos hoy levantar una ofrenda para el Señor, que podamos ser agradecidos con Dios, que podamos dar al Señor de lo que Él nos ha dado, y que podamos ir al libro de Levítico, en el capítulo 25, en el versículo 18 y 19. Libro de Levítico 25, 18 y 19. Uy, Jehová, gracias. Amén. Dice la palabra del Señor. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra. Y dice, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciados, y habitaréis en ella con seguridad. Una de las cosas que a nosotros más nos preocupa es la seguridad. Es tener por lo menos una cierta seguridad. Por lo menos a mí me gusta tener arroz y por lo menos una carne en la nevera. Una, así sea al menos una. Si puede estar muy llena, pues súper excelente. Pero me gusta tener donde yo almaceno el arroz, que siempre haya arroz, porque eso me da seguridad de que hay provisión de alimento. Y la palabra del Señor aquí nos está contando, nos está diciendo, si nosotros ejecutamos los mandamientos, si nosotros guardamos las ordenanzas del Señor, Él nos hará habitar seguros en la tierra. Y de pronto nuestra seguridad es terrenal, una libra de arroz, una proteína, que podamos tener algo, eso nos da a nosotros seguridad. Pero no tenemos seguridad de cosas futuras, muy lejanas, aunque planeamos y de pronto nos proyectamos. Pero el Señor dice en su palabra que si nosotros ejecutamos sus mandamientos, los guardamos, los ponemos por obra, Él nos hará habitar seguros en la tierra. Y dice que en el versículo 19, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Entonces hoy es un buen día para que podamos ejecutar sus mandamientos, ponerlos por obra, guardarlos, y qué mejor forma de poniendo nuestra economía en las manos del Señor.
Así que toma tu ofrenda, toma tu diezmo, si estás en línea y puedes hacerlo de manera virtual, nuestras cuentas de la iglesia están habilitadas, pero que tú en esta mañana puedas tomar una parte, una porción especial y decirle: Señor, aquí está mi economía. Yo la presento delante de ti. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y dile: Señor, yo pongo mi economía delante de ti. Yo pongo mis finanzas delante de ti, pongo mi corazón, pongo mi casa, pongo mi familia delante de ti, Señor. Dios, yo no tengo seguridad, Dios, del mañana. Yo no tengo seguridad, Señor, de lo que mañana va a acontecer en mi casa con mi familia. Yo solo tengo seguridad, Dios, de que tú eres mi proveedor, de que tú eres mi sustentador, de que tú eres quien provees, quien sana, Señor, mi economía, de que tú eres, Señor, Dios, que aunque haya faltante y en mi casa no haya nada, Señor, yo tengo la seguridad de que tú eres quien provees y que tú eres quien sustentas. Gracias, Señor Dios, por proveer, porque mis manos, Señor, son productivas, Señor, porque tú eres, Señor, quien pones gracia delante de mí, Señor Dios, en mi empleo, Señor, con lo que hacen mis manos. Gracias, Señor Dios, porque tú bendices, Señor Dios, la mano diligente. Hoy, Señor, creemos, Dios, en que habitaremos seguros, Señor, en la tierra, en que comeremos, Señor, hasta saciarnos, en que, Señor, la tierra producirá y dará fruto, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, hoy te exaltamos, Señor, y damos para ti con gloria, con alabanza y con alegría en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, damos para ti, Señor. Amén. Y continuamos con unas informaciones importantes para ustedes, y es que hoy a las 3 de la tarde tenemos un tiempo especial. Recuerde, 3 de la tarde, y tenemos 2 temáticas especiales, tenemos 2 énfasis especiales. A las 3 de la tarde tenemos tiempo de pareja y la temática que vamos a estar trabajando es divorcio gris. Y a las 4 de la tarde tendremos tiempo de familia y la temática es cuando el hogar se enfría. Entonces todos estamos invitados. Usted venga con su pareja. Si usted dice: no, yo no tengo pareja, venga con su familia, con su hijo, con su mamá, con su papá, venga, pero no deje de asistir. Mañana domingo a las 8 de la mañana tenemos nuestra capacitación de plan de vida abundante. 8 de la mañana, ¿quiénes pueden venir? Recuerde que todo el liderazgo. Y a las 10 de la mañana tenemos nuestra mañana de bendición. Y para mañana tenemos un invitado especial. Es el pastor y misionero Elisaú Maestre. Él trabaja en la Sierra Nevada, trabaja con los Kogi, con los Aruacos. Entonces, él va a estar mañana con nosotros, así que tenemos mañana tendremos una mañana de bendición muy especial. Amén. ¿Y qué tal si continuamos adorando al Señor? ¿Qué tal si continuamos exaltando su nombre? ¿Qué tal si le decimos: Señor, sigo, Señor, aquí, rendido a tus pies? A ti, Señor, quiero darte mi adoración, mi exaltación. Todo, Señor, lo que yo soy, quiero ponerlo delante de ti. Gracias, Rey. Gracias, Dios, porque tu amor, Señor, es el que nos cobija, es el que nos sustenta. Gracias, Señor Dios, porque a ti, Señor, podemos rendirnos, Padre. A ti, Señor, podemos, Dios, entregar nuestra vida y nuestro corazón, Señor. A ti, Señor Dios, hoy nos rendimos, Señor. A ti,
Padre de la gloria, Dios, traemos, Señor Dios, lo que somos, Señor. Lo que somos, Señor, lo traemos a ti, Padre de la gloria. Rendimos, Señor, la alabanza, la adoración, la exaltación a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Dios, porque solo tú, Señor, eres el Dios, Padre, digno de ser exaltado. Nuestro corazón, Señor, desea, Señor Dios, un encuentro contigo. Hoy, Señor Dios, Padre, traemos, Señor, aquí nuestra vida y nuestro corazón, Padre. Dios, tu palabra dice, Señor, Padre, que tú, Señor, tienes un trato especial con nosotros, que tú nos moldeas, que tú nos que tú vas quitando, Señor, aquellas cositas que de pronto, Señor, para nosotros, Dios, no son agradables, Señor. Que tú vas, Señor, limando, Señor, aquellas cosas, aquellas áreas, Señor, Dios, Padre de la gloria, una vez más, que necesitan ser, Dios, trabajadas, Padre. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor Dios, Padre de la gloria, que tú, Señor Dios, te muevas, Señor, en nosotros. Gracias, Padre. hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor. Tú eres el alfa y la omega, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor. Y aquí damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Toda la adoración es tuya, Dios. Que podamos vivir en tu voluntad, Señor. Que tú ordenes nuestro caminar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Lili, por dirigirnos en este tiempo de adoración, de alabanza. Doy la bienvenida a los que están allí conectados, a los que están allí viendo la transmisión en vivo, pero también a los que van a estar viéndola en diferido en otro día diferente a este día sábado. Bienvenidos. Estamos en esta mañana de ayuno con propósito, donde podemos venir delante de Dios con un propósito específico, con una oración, con un anhelo en nuestro corazón específico. Yo en particular en esta mañana estoy ayunando y estamos ayunando por el evento, la actividad de evangelismo que hay con los niños el próximo sábado 21 de marzo. Entonces, que sea Dios glorificándose, que sea Dios obrando en la vida de cada niño que estaremos impactando a través del mensaje del evangelio, y que Dios nos pueda usar junto con todo el equipo del Ministerio Infantil, con Diana, con Viviana, con todos los que estaremos allí en Tricentenario haciendo este impacto evangelístico. Esa es una de mis peticiones de oración en esta mañana. Y este mes estamos tratando el tema
formados para un propósito, y en particular los sábados de ayuno estamos tratando el tema forjados para un propósito eterno. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Carácter, la verdadera plataforma. Y muchos hemos escuchado, o incluso nosotros mismos hemos afirmado o hemos dicho, por ejemplo, esa persona es de carácter fuerte, Lilia es de carácter fuerte, Giovanni es de carácter fuerte, ¿cierto? Refiriéndonos a alguien que, y allí usted va a estar viendo en la diapositiva lo que no es el carácter, ¿cierto? Lo que no es tener un carácter, digámoslo así. Pero nosotros cuando nos referimos a que alguien tiene carácter fuerte, que esa persona tiene carácter, de pronto a veces inconscientemente lo hacemos, pero nos referimos a alguien, por ejemplo, que habla fuerte o incluso con un tono ofensivo, ¿cierto? O también, por ejemplo, a alguien a quien nos da cierto temor confrontar, ¿cierto? Que decimos, no, yo a esa persona no le puedo hablar porque eso mejor dicho, tiene las 5 piedras en la mano para responderme. También podemos referirnos o pensamos que alguien tiene carácter fuerte cuando una persona se enoja o se incomoda cuando le llamamos la atención y esa persona nos responde, por ejemplo, agresivamente. También a veces nos referimos a alguien que tiene carácter fuerte, a una persona que dice las verdades de frente y sin filtro, ¿cierto? Una persona que habla de pronto sin pensar mucho qué es lo que está diciendo y habla esas verdades, ¿cierto? Y sabemos pues que a veces hay que tener cuidado y sabiduría cuando decimos o afirmamos una verdad. Y también por último nos podemos referir a una persona que no es humilde ni dócil para el trato, ¿cierto? Una persona que es hostil, digamos, en el trato. Y así podríamos poner muchos calificativos y características para alguien que consideramos que tiene carácter. Pero realmente una persona con las características que dijimos, que acabamos de mencionar, ¿tiene carácter o será todo lo contrario? También podríamos hacernos la pregunta, ¿cuál es el significado de carácter? Y más importante aún para nosotros, ¿cuál es el carácter del que nos habla la palabra de Dios? ¿Cuál es el carácter que Dios quiere que tengamos? Y para empezar allí, vamos a mirar un significado que nos da el diccionario, la Real Academia de la Lengua Española, acerca del carácter. Y la Real Academia de la Lengua Española define el carácter como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar, ¿cierto? Entonces es ese conjunto de cualidades que distinguen a una persona, a una comunidad, pero referidas al ser y al obrar, es decir, al ser y al hacer. También tenemos un significado desde la psicología, y es que allí encontramos la idea de que el carácter de una persona resume la manera en que esta persona reacciona habitualmente frente a una situación, circunstancia o acción determinada. O dicho en otras palabras, el carácter no es algo que sea producido por nuestro cuerpo, sino que se basa en la interacción, es decir, que ese carácter se va construyendo a medida que nos vamos relacionando, que vamos creciendo, que vamos madurando. Pero es interesante que allí la psicología lo define desde una reacción frente a una situación o circunstancia. Pero cuando hablamos del carácter desde un punto de vista bíblico, no se refiere, porque hace parte, solo a las cualidades del ser y el hacer, o a reacciones frente a circunstancias, que también hacen parte de ese carácter, sino que el carácter cristiano lo podemos definir como la transformación interna del creyente a la imagen de Cristo, reflejando virtudes y frutos como el amor, la santidad, la humildad y la obediencia. Pero estos frutos como resultados de la obra del Espíritu Santo y no solo de la moralidad humana o de mi esfuerzo propio. Se manifiestan acciones prácticas, fe madura y dominio propio. Como nos lo dice allí Pablo en la carta
a los Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces allí nuestro mayor modelo de carácter cristiano, de carácter con respecto a nuestra vida cristiana, es el mismo Jesús. Como lo dice allí Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida, y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo allí te pregunto, tú que estás conectado, los que estamos aquí, Joa, ¿quiénes ya hemos llegado a esa estatura de la plenitud de Cristo, a la medida del varón perfecto? ¿Alguno puede alzar la manito, puede así decir allí? Sí, y la realidad es que ninguno, ¿cierto? Porque no lo lograremos, ya que tener el carácter de Cristo es un proceso, no una meta, un objetivo al que debamos llegar, sino que es un proceso continuo en nuestra vida. A medida que vamos creciendo, que vamos madurando nuestra fe, que vamos madurando en nuestra vida cristiana, en el conocimiento de Dios, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo, o debería ser así, ¿cierto? A veces por diferentes circunstancias de la vida vamos retrocediendo, pero Dios con su amor vuelve y nos llama hacia Él y nos atrae con sus lazos de amor y vuelve a empezar pacientemente ese proceso con nosotros. Y hoy yo quiero que miremos, y Dios quiere mostrarnos también a través de la palabra, la vida de 3 hombres, de cómo estos 3 hombres desarrollaron y manifestaron su carácter, y que así nosotros también sigamos en ese camino de construir nuestro carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Y son 3 hombres en particular que vamos a hablar en esta noche, y son José, Daniel y Job. Entonces, para desarrollar este mensaje, como les dije, lo he titulado Carácter, la verdadera plataforma. Lo primero es entender que ese carácter está alineado a un cumplimiento del propósito divino, como primero. Y allí para ponernos en contexto y recordar la historia de José, muchos de pronto la sabemos, de pronto otros no la han escuchado, que están allí conectados o no la recuerdan, pero vamos a tratar de resumirla, ¿cierto? Y vamos a empezar desde Abraham. Y Abraham fue el hombre a quien Dios dio la promesa de hacer de él una nación grande y de bendecir todas las familias de la tierra por medio de él. Y Abraham fue el padre de Isaac. Isaac a su vez fue el padre de Jacob, quien más tarde se convertiría en Israel. Y Jacob o Israel tuvo 12 hijos que después formarían el pueblo de lo que se llegó a conocer y que hoy conocemos también como Israel. Y entre estos 12 hijos que conformaron las tribus de Israel estaba José. Y José era el favorito de Jacob, su padre. Qué pena. Y este favoritismo que Jacob tenía por José provocó un odio en sus hermanos, quienes lo vendieron a mercaderes ismaelitas por dinero y luego engañaron a su padre fingiendo su muerte. Luego José fue vendido a Potifar, encarcelado falsamente, acusado de haber abusado de la esposa de Potifar, pero luego fue liberado cuando interpretó los sueños del faraón sobre una hambruna venidera sobre Egipto. El faraón entonces lo nombró gobernador de Egipto, encargado de administrar los suministros durante los 7 años de escasez que José había soñado en sus sueños y había revelado estos sueños a faraón. Entonces, después de que inician estos años de escasez, los hermanos de José viajan desde Egipto por comida, van hacia Egipto, y al no reconocer a José, se inclinan ante él. Y luego ya nos ubicamos en el capítulo 45 de Génesis, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8, ya con este contexto, este resumen que hemos hecho. Dice allí Génesis capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él.
al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces allí en esta porción que leímos, vemos 3 aspectos en la vida de José que nos muestra allí la palabra. Lo primero es que José se revela y se reencuentra con sus hermanos, quienes lo daban por muerto, o por lo menos pensaron que no lo volverían a ver, pues ya habían pasado cerca de 22 años, según los cálculos que se hacen allí de la edad que tenía José cuando fue vendido y todo lo que pasó en Egipto con Potifar, el paso por su cárcel. Habían pasado ya cerca de 22 años y sus hermanos posiblemente ya lo daban por muerto, o por lo menos pensaron que no lo volverían a ver. Y este lloro que manifiesta el versículo 2 es un lloro de alegría. Y vamos a ver después por qué. Es un lloro de alegría al reencontrarse con su familia, pues habían pasado ya cerca de 22 años. Lo segundo que nos deja ver allí la palabra en este pasaje es que José no niega la realidad de lo que pasó. Dice el versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, y dice, pues, acercados a mí, y ellos se acercaron, y dice la última parte: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Hasta allí ellos no habían reconocido todavía a José, pero ya José se revela a ellos y les dice: yo soy José, ese José que ustedes allá 22 años atrás sintieron envidia de mí, generaron odio contra mí y me vendieron a los ismaelitas. Es ese José que hoy está acá delante de ustedes. Ese José que ustedes vendieron allá es el mismo que hoy está delante de ustedes. Y por último, y digamos allí lo más relevante que yo quiero rescatar de esta porción, es que José reconoce que todo lo que ha pasado fue por propósito divino. El rechazo de sus hermanos, el vivir como esclavo, su paso por la cárcel y el estar alejado de su familia por 22 años fue propósito de Dios, como él lo dice allí, lo manifiesta en los versículos, y fue para preservar la vida de su familia, que luego pasaría a ser el pueblo hebreo y la nación de Israel al establecerse en Egipto, y bueno, toda la historia que nosotros ya conocemos del pueblo hebreo y del pueblo de Israel. Y José alcanzó esa posición que soñó. Desde los sueños que tuvo José allí 22 años atrás, cuando empezó a soñar y a contar a su familia, a sus hermanos, todo esto fue propósito de Dios. Lo que soñó desde adolescente y que le costó caro al contarle a su familia estos sueños. Pero luego José se encontraba ahora en Egipto en una posición de autoridad y poder. Era el segundo más importante en Egipto después de Faraón. Y José hubiese podido hacer 3 cosas como venganza, de acuerdo a lo que yo veo allí. Hubiese podido hacer 3 cosas como venganza en contra de todo el dolor que le ocasionaron sus hermanos. Primero, los pudo haber dejado morir de hambre, ¿cierto?
les pudo haber dicho, no, o sea, yo soy el que tengo los alimentos, el que gobierno acá, el que tengo el control de Egipto y no les voy a dar nada, ¿cierto? Y pudo haberle no prestado ayuda y dejarlos morir de hambre. Segundo, los pudo haber tomado como esclavos y oprimirlos, así como hicieron con él, ¿cierto? Ustedes me vendieron como esclavo, yo viví como esclavo muchos años con Potifar, estuve en la cárcel, ahora voy a hacer lo mismo con ustedes, ¿cierto? También los pudo haber tomado y matado. Él tenía la autoridad, ¿cierto? Era un gobernante, tenía a su disposición soldados, hombres que pudieron haber hecho esta orden que él pudo haber dado, maten a estos hombres, ¿cierto? Pero José no hizo ninguna de estas tres posibilidades que yo veo allí que él pudo haber pensado, sino que entendiendo que Dios siempre tuvo el control desde el momento en que él empezó a soñar y que todo fue un propósito divino para preservar la vida de su familia. ¿Qué es lo que hace José? Los perdona y les extiende la mano para ayudarles, salvando así a toda una familia y a toda una generación que luego pasaría a ser el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. No sé por qué situaciones difíciles has pasado en tu vida y posiblemente esas situaciones han generado dolor, o quizá hoy podamos o puedas estar viviendo una situación y estemos sufriendo por esa situación. No sé si hay preguntas en tu corazón, preguntas que le has hecho a Dios y hasta hoy no has encontrado respuesta. De pronto José en algún momento pasó por su mente, bueno, pero mi familia, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué yo tuve que pasar por esto? Lo único que yo hice fue contar algo que yo vi en un sueño. Bueno, él posteriormente se daría cuenta que era de Dios, pero posiblemente José también se hizo estas preguntas. Y de pronto hoy tú o yo nos estemos haciendo preguntas similares por situaciones que hemos vivido, que hemos pasado, y de pronto hoy no tenemos respuesta al porqué de esas situaciones. Pero lo que yo sí te puedo decir hoy es que si tú amas a Dios como yo también lo amo, hay una promesa para nosotros en la palabra, que está en Romanos 8:28 y que también se aplicó para la vida de José en su momento, y es que todas las cosas ayudan para bien. Dice la palabra en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice todas, no dice algunas, no dice aquellos momentos en los que yo tomé buenas decisiones, aquellos momentos en los que yo tomé malas decisiones, sino que dice todas. Todas las cosas nos ayudan para bien, pero hay una condición, y es que tú y yo amemos a Dios, ¿cierto? Y no estoy negando con esto que de pronto nuestras malas decisiones traigan consecuencias para nuestra vida, incluso en teoría, ¿cierto? De pronto no siempre es así, pero si nosotros amamos a Dios, consultamos a Dios, buscamos a Dios en oración y le decimos, papito Dios, Padre, bueno, como usted llame a Dios, Señor, muéstrame qué debo hacer, qué decisión tomar, ¿cierto? Y a veces tomamos decisiones equivocadas, pero no importa la decisión que nosotros tomemos, no importa lo que haya pasado en nuestra vida, si nosotros amamos a Dios, todo obrará para bien en nuestra vida, amén. Entonces la invitación es que si de pronto tú hoy no has tomado la decisión de amar a Dios, o si de pronto tú te encuentras lejos de Dios, te has apartado de Él por alguna situación, que hoy sea la oportunidad para volver a amar a Dios, para volver a decidir amar a ese Dios que con amor eterno, como dice la palabra, también nos ha amado, ¿cierto? Entonces lo primero en esta parte de la formación de nuestro carácter es que debemos entender que hay un propósito divino detrás de cada experiencia que vivimos en nuestro caminar con Dios, y en especial detrás de esos momentos de crisis, porque son esos momentos de crisis, de sufrimiento, de dolor, los que nos permiten crecer, ¿cierto? Normalmente avanzar, crecer cuando todo está bien, cuando todo marcha viento en popa, cuando los servicios están pagados, cuando tengo mi trabajo, mi salario, cuando mis hijos están comportándose bien, están obedeciendo.
eso no permite crecimiento. El crecimiento realmente lo motiva, lo impulsa en la crisis, el dolor, el sufrimiento. Pero que nosotros podamos tener y entender claro en esta mañana, que Dios tiene propósito divino con todo lo que pasa en nuestra vida, si nosotros lo amamos a Él. Amén. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4 dice: también nos alegramos, dice en Nueva Traducción Viviente, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces es en medio de la prueba, de la dificultad, donde nosotros crecemos, desarrollamos nuestro carácter, y Dios tiene un propósito divino detrás de cada uno de esos momentos difíciles de crisis que podamos estar enfrentando. Amén. Como segundo, y tenemos allí el ejemplo de Daniel y sus amigos, es determinación que honra. El carácter tiene que ver en parte en tomar decisiones que honran a Dios y me bendice. El carácter cristiano tiene que ver con esas decisiones que honran a Dios, pero también que me bendicen a mí. Aun cuando mis emociones y situaciones actual me están motivando, me están jalando, me están empujando a hacer lo contrario. Y en la palabra de Dios encontramos el ejemplo de Daniel y sus 3 amigos, jóvenes que, de acuerdo a lo que nos narra el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 4, eran hombres hermosos, sin defectos, cultos, inteligentes, con conocimientos, pero que también estaban exiliados, lejos de su tierra, lejos de sus costumbres, bajo las órdenes de un rey con una cultura diferente a la suya, como lo era el rey Nabucodonosor. Daniel, entonces, podríamos pensar que tenía razones para comportarse de acuerdo a la cultura babilónica y no con base a su cultura judía. Pero en lugar de ello vamos a ver 3 cosas que Daniel junto con sus amigos decidieron hacer aún allí en medio de esta condición de estar fuera de su tierra, de su cultura. Y lo primero es, como lo dice el capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel pudo haber comido la comida que los babilónicos sacrificaban a sus ídolos. Su situación era de hambre, ¿cierto? O sea, comemos para satisfacer una necesidad básica como lo es el alimentarnos. Pero Daniel sabía que esta comida iba sacrificada a los ídolos y decidió honrar y agradar a Dios. Y entonces pidió al jefe de los eunucos que cambiara su alimentación, y entonces Dios también permite que él tenga buena reputación delante del jefe de los eunucos, que tenga el jefe de los eunucos afecto y simpatía por Daniel, y accede a la petición de Daniel de que le diera otros alimentos. Pero también vemos allí en el capítulo 3, versículos 17 y 18, que los amigos de Daniel deciden morir antes que deshonrar a Dios. Y allí, recordando la historia, parafraseando lo que estaba ocurriendo, Nabucodonosor construyó una estatua de oro y dio la orden que en el momento en que se tocaran los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas debían postrarse y adorar, y el que no lo hiciera, ¿cuál era la consecuencia? Sería echado al horno del fuego ardiente. Y cuando llegó el momento, dice el versículo 12 del capítulo 3, que los amigos de Daniel, a quienes les habían puesto los nombres paganos Sadrach, Mesach y Abednego, pero eran Ananías, Misael y Azarías, estos varones judíos a los cuales Nabucodonosor había puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia, o sea, tenían una posición de autoridad, de gobierno, no adoraban a los dioses ni a la estatua de oro. Entonces, dice allí la palabra, que algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, dice el versículo 8. Acusaron a los varones judíos, a los amigos de Daniel, de esto ante Nabucodonosor. Y entonces el rey manda llamar y los confronta
y les expone la situación y les pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces la respuesta de estos tres hombres fue la siguiente, y vamos a leer en el capítulo 3 de Daniel. Usted me acompaña allí, si de pronto no lo ha ubicado como yo, lo tengo allí en los apuntes, pero no acá en la Biblia. Usted me acompaña a Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Pero yo quiero que leamos en la traducción lenguaje actual. Dice la traducción lenguaje actual, Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron: Su majestad, eso no es algo que nos preocupe. ¿Qué situación o qué cosa? ¿Qué Dios los salvaría a ellos? Y ellos le responden: eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Entonces, vemos allí que estos tres amigos de Daniel, estos tres varones, estaban determinados a honrar a Dios y preferían morir antes que deshonrar a su Dios. Entonces el rey se llenó de ira y mandó a calentar el horno, no una, no dos, no tres veces más de lo normal, sino 7 veces más de lo acostumbrado, como nos lo dice allí la palabra, y echar allí a los amigos de Daniel. Y dice que era tanto el calor, la temperatura de este horno, que los hombres que los echaron atados, que ataron a los amigos de Daniel y los echaron en el horno, también murieron. Solo de medio acercarse ahí, no sé si a unos metros de distancia, 10, no sé a qué distancia, pero estaba tan caliente el horno que aún los soldados, los siervos del rey murieron también quemados. Pero dice la palabra que a ellos no les pasó nada. Entonces el rey se espantó y se cuestionó y mandó a llamar a los tres varones, y mire cómo les llama ahora a estos tres amigos de Daniel: siervos del Dios Altísimo, como lo dice el versículo 26. Y el versículo 28 dice en adelante: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces aquí tenemos a los tres amigos de Daniel actuando con carácter, pero también más adelante en el capítulo 6 vemos una situación similar con Daniel, pero ya Daniel pues estando él solo, en la que luego de un edicto ya no de Nabucodonosor sino del rey Darío, el edicto decía que si oraba a alguien, a Dios, a un Dios fuera del Dios que el rey decía, sería echado en el foso de los leones. Pero Daniel decide seguir orando aunque eso le implique su muerte. Y dice el capítulo 6 versículo 10 de Daniel: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dejó de orar. Eso dice la palabra. Dice: entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. O sea, en Daniel era una costumbre el orar, no estaba desobedeciendo, no era por rebeldía, por capricho, sino que era su costumbre y era su estilo de vida y él no iba a ceder ante eso. Y similar a como pasó con sus amigos, Daniel decide orar y así honrar a Dios antes que honrar al hombre.
y fue librado por Dios de los leones, como nos lo narra allí el capítulo 6 de Daniel. Entonces observamos tanto en Daniel como en sus amigos un carácter firme, que teniendo una posición de gobierno y autoridad, porque tanto Daniel como sus amigos tenían posición de gobierno y autoridad, estaban dispuestos a morir antes que deshonrar a Dios. Y hoy podríamos preguntarnos, y yo te pregunto a ti, ¿estamos dispuestos a honrar y a obedecer a Dios independiente de lo que eso implique, hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte? Y de pronto usted me dirá, no, pero Edgar, usted sí es exagerado. Hoy en día, ¿quién nos va a amenazar de muerte por honrar y obedecer a Dios? ¿Cierto? Y sí, tal vez nosotros no nos veamos hoy, ¿cierto? En nuestro contexto de ciudad, de Medellín, de una ciudad grande, no nos veamos expuestos a morir. Pero, por ejemplo, hay misioneros que están hoy en medio de pueblos indígenas, en medio de regiones con una situación de seguridad difícil, que sí están exponiendo su vida y están predicando el evangelio, arriesgando aún su propia vida, ¿cierto? O misioneros que están en otras partes del mundo, en otros países donde es prohibido predicar el evangelio, donde es un delito y pueden tener hasta una pena de muerte por ello. Y usted podría decir, bueno, menos mal yo no soy misionero, ¿cierto? Aunque todos sabemos que somos misioneros, de pronto no todos estamos llamados a ir, y usted dirá, bueno, menos mal yo no soy misionero de los que van al campo. Pero, ¿qué decir, ya poniéndolo en términos más prácticos, de las propuestas y situaciones que tenemos hoy en día y que ponen en riesgo de pronto no nuestra vida, pero sí nuestra integridad como hijos de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en este tiempo de elecciones, donde de pronto nos diga alguien, nuestro jefe o el jefe de nuestro jefe, usted tiene aquí su puesto asegurado, pero tiene que votar por fulano o por perano, ¿cierto? O por ejemplo también de pronto tenemos nuestro negocio, tenemos nuestro emprendimiento, o también somos empleados y nos dicen, este año le podemos hacer el contrato, pero usted tiene que conseguirme unos boticos para aquella persona, para aquel candidato, ¿cierto? O también de pronto en medio de nuestro trabajo, de nuestra empresa, en donde estemos laborando, y nos dicen, vea, tome acá su tajada, y aquí todos recibimos, pero calladitos, ¿cierto? Son situaciones que de pronto no ponen en riesgo nuestra vida física, digámoslo así, pero sí nuestra integridad y nuestra vida espiritual delante de Dios. O por ejemplo, uno como hombre, no sea bobo, mire, los ojos fueron hechos para mirar, aquí todos mirábamos, usted por qué se hace el de la vista ciega cuando pasa la muchacha, ¿cierto? Uno a veces tiene esa actitud de honrar a la esposa, también de respeto a Dios y de agradar a Dios, y cuando uno ve esas conversaciones uno trata de apartarse y de pronto empiezan a cuestionar y le dicen a uno, bueno, de pronto lo pueden llamar así de bobo, de tonto, ¿cierto? Pero es una decisión de honrar y de agradar a Dios. O qué tal, esto es de manera pública, pero qué tal nos comportamos nosotros cuando nadie nos está viendo. Cuando de pronto estamos allí en el celular, en internet, en las redes sociales, ¿seguimos honrando y obedeciendo a Dios? O qué tal también si pensamos que nos toca morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, y a veces nosotros decimos, no, yo no voy a pedirle perdón, es que él fue el que inició, él fue el que empezó y que me perdone él o ella, ¿cierto? Nuestra pareja de pronto pasa con los más cercanos, yo no hice nada, él fue el que empezó la situación, ¿cierto? Y son situaciones allí que se presentan y que ponen en riesgo o que ponen a prueba nuestra integridad delante de Dios. No necesariamente nuestra vida, como le pasó a Daniel, a sus amigos, pero sí nuestra integridad delante de Dios. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es que el carácter tiene que ver con eso, con dominio propio. Daniel y sus amigos estaban bajo una situación difícil, no estaban en su tierra, no estaban con su gente, estaban bajo las órdenes y el gobierno de un rey que no conocía a su Dios, que no tenía su cultura, pero ellos en diferentes ocasiones, como lo vimos inicialmente Daniel cuando decidió no comer de la comida sacrificada a los ídolos, luego cuando sus amigos decidieron no
no adorar a la estatua, y luego cuando Daniel decide seguir orando, aun cuando eso significaba o podría representar para él la muerte, decidieron honrar a Dios, decidieron agradarle, tuvieron dominio propio y decidieron agradar a Dios antes que al hombre. Y Dios los honró también a ellos. Cuando nosotros decidimos honrar a Dios, Dios nos honra a nosotros, y eso genera también un impacto en nuestra sociedad, en los que están a nuestro alrededor, como lo hizo con Nabucodonosor, con Darío. Entonces, como segundo, en la formación de nuestro carácter, debemos estar dispuestos a obedecer y a honrar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, aun cuando eso implique morir, ¿cierto? Y como lo dijimos ya, de pronto no morir físicamente, pero sí morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, a comportamientos que tenemos allí que deben ser transformados. Como tercero, y para finalizar, en esa formación de nuestro carácter, también entender que hay crecimiento en el sufrimiento, como tercer punto. Y allí tenemos como ejemplo la vida de Job. Job era un hombre, como nos lo expone allí la palabra en el mismo libro de Job que lleva su nombre. ¿Qué características tenía Job? Usted allí que de pronto me acompaña a leer en el capítulo 1, bueno, usted conoce también la historia, no vamos a leer, pero lo que usted recuerda, la palabra dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero también era un hombre muy rico, ¿cierto? Era un hombre que tenía tierras, que tenía animales criados y que tenía una familia hermosa. Y quiero allí resumirle lo que pasó con Job, y es que Dios permite un día que Satanás meta sus manos y le haga daño a Job, quitándole todo lo que tiene hasta perder sus tierras, sus animales, sus hijos y hasta su salud. Pero la única condición que le puso Dios a Satanás fue que no podía tocar su vida, ¿cierto? Y entonces solo quedan Job y su mujer, su esposa, quien también, su esposa también perdió todo lo que tenía como mujer, ¿cierto?, de Job. Y a veces juzgamos y criticamos la actitud de la mujer de Job, pero también entendamos que ella estaba pasando por la misma situación de Job. Y aunque la actitud de Job fue diferente, ella no reaccionó igual, pero entendamos que ella también estaba sufriendo, ella también había perdido sus hijos, ella también había perdido todo lo que tenían, todo lo que habían construido como familia. Y pasaron de tenerlo todo a no tener nada y quedar solos Job y su esposa, pero también Job había quedado enfermo, había quedado, como dice la palabra, con una sarna que le tocaba rascarse con un tiesto. Y por esto, por todo lo que había pasado, la mujer de Job lanza una expresión diciéndole a Job: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pero también, además de esta expresión de la esposa, vienen unos amigos de Job, ¿cierto? Como la palabra nos lo narra, y vienen inicialmente con la intención de consolarlo y acompañarlo en medio de su sufrimiento. Pero lo que hacen y lo que nos muestra a partir del capítulo 3 y 4 de Job es que vienen para señalar a Job, para juzgarlo y para decirle que revele su pecado, porque eso era lo que había en el pensamiento de la cultura del Oriente Medio de aquella época, y es que si yo sufría era porque había cometido un pecado, si yo sufría era porque yo había hecho algo que no había agradado a Dios. Y entonces estos hombres, estos amigos, supuestos amigos que venían para consolarlo, para ayudarlo, para apoyarlo, vienen para señalarlo, para juzgarlo y para decirle que revele su pecado, porque según ellos, para recibir tanto mal como el que había hecho Job, era porque él había cometido un pecado, y un pecado muy grande. Por su parte, Job, en medio de su dolor y su sufrimiento, pero también su depresión, porque a veces de pronto vemos algunas partes del libro de Job, pero Job entró en una depresión profunda. Vemos allí expresiones que Job lanza como: me hubieses matado el día que nací, no me hubieses permitido vivir. Y esto muestra que Job estaba pasando por una situación difícil también en su parte emocional, anímica, y es normal,
porque pues estaba pasando por una situación realmente crítica. Pero vemos allí a Job también haciendo preguntas que no tienen respuesta, pero también afirmaciones que revelan parte del carácter de Job. Y quiero leer para ustedes, si usted me puede allí acompañar, si no, escuche por lo menos algunas, casi que se me cae esto, un momentico. Algunas expresiones que nos revelan el carácter de Dios. Entonces, por ejemplo, en Job, capítulo 1, versículo 21, dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice también el versículo 10 del capítulo 2, y le dijo, cuando Job responde a su mujer, luego de que él le dice, de que ella le dice, maldice a tu Dios y échate a morir, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. También nos dice el capítulo 13, versículos 15 al 16, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. También dice el capítulo 19, versículos 25 al 26, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y por último, ya finalizando el capítulo, el libro de Job, en el capítulo 42, versículos 3 al 5, dice ya hablando Job con Dios, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Está hablando Job con Dios. Y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, resumiendo y para que lleguemos al punto allí de esta parte de Job, Job pasa sin una razón justificable por una de las situaciones y experiencias más difíciles que quizás la palabra nos muestra. Cuando leemos el libro de Job completo, estamos esperando llegar a la conclusión o a un porqué del sufrimiento de Job, pero nunca lo encontramos, y Job tampoco. Pero Job mismo llega a la conclusión, después de ser rechazado por su esposa, después de haber sido juzgado por sus amigos, después de vivir una depresión profunda, de cuestionar a Dios, de sufrir lo que él sufrió, Job llega a una conclusión, y es que Dios es justo, Dios es bueno, y ahora puede conocer más a ese Dios del que antes había oído hablar de él, pero que ahora sus ojos lo ven claramente. A veces buscamos una razón, un porqué a las situaciones que estamos pasando, y en ocasiones tenemos una respuesta clara, pero otras no. Y por el contrario, como Job, nos estamos esforzando, nos esforzamos por hacer las cosas bien, por honrar a Dios, por agradarle, pero aún así vienen situaciones a nosotros de dolor y sufrimiento, y le preguntamos a Dios por qué, para qué, pero no hay respuesta, no hay razón. Pero quizás lo único que Dios quiere que aprendamos es que el sufrimiento hace parte de nuestra vida y no podemos evitarlo. Pero Dios, el Rey del universo, el Rey de todo lo creado, decidió hacerse hombre en la persona de Jesús para simplemente acompañarnos en medio de ese dolor. Y ya para concluir, cerrando estos 3 puntos, así como José, Daniel y sus amigos, o como Job, podemos estar en lugares de autoridad y gobierno, tener poder para influir sobre las vidas de otras personas, una plataforma que nos hace visibles ante otros. Pero si nuestro carácter sigue siendo débil, inmaduro, si nos dejamos gobernar por nuestras emociones y circunstancias, esa plataforma, la posición en la que nos encontremos, no tendrá un impacto real en los que están a nuestro alrededor.
porque no habrá coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Pero si nos dejamos moldear por Dios y su Espíritu Santo para ser cada día más como Jesús, para que nuestro carácter sea como el de Jesús, no importa que no seamos de pronto o no estemos en esa posición de grandes pastores, evangelistas, predicadores o ministros, nuestra actitud y comportamiento, nuestro carácter revelará a las personas el carácter de Dios y transformaremos el mundo. Amén. Entonces, vamos a orar. Quiero que tú me acompañes allí orando. Tú también puedes poner allí las peticiones de oración y nosotros como iglesia vamos a estar orando por esas peticiones. Pero Dios en esta mañana está hablando a nuestra vida, ¿cierto? Está hablando a nuestro corazón y Dios quiere que nuestro carácter sea esa verdadera plataforma, ¿cierto? A veces de pronto nos encontramos con personas que están en posiciones de autoridad, de gobierno, o quieren alcanzar esas posiciones, y de pronto nosotros también, aunque no estemos en una posición de una plataforma de pronto visible, aún nos falta nuestro carácter, ¿cierto? Y realmente eso es lo importante. El carácter y el carácter que nosotros reflejamos de Jesús es lo que va a llevar a las personas a la conclusión de que Dios es real, de que Dios existe, de que no es simplemente cuentos, de que no es simplemente frases, palabras sin sentido, sino que nosotros podamos realmente reflejar a Jesús a las otras personas, ¿cierto? Pero para eso primero debemos entender de que hay propósito divino en todo lo que nosotros vivimos y hacemos y lo que nos pasa, pero también que debemos honrar a Dios, que debemos tomar la determinación y tener la decisión firme de honrar a Dios, como pasó con Daniel, pero también como lo vimos en Job, que en medio del sufrimiento nosotros también crecemos. Nosotros podemos llegar a decir, como lo dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podemos conocer más a Dios, podemos crecer espiritualmente. Entonces vamos a orar. No sé cómo esté tu vida hoy, no sé cómo esté tu carácter. De pronto seas o seamos de esos que la gente dice, no, a ese no se le puede hablar, ese es una chispita. Y estemos pasando por una situación difícil también, porque como lo veíamos también en la introducción, el carácter tiene que ver cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida, ante las situaciones, y a veces esas situaciones, esas circunstancias nos impulsan también a tomar decisiones equivocadas, pero que hoy podamos decirle a Jesús, yo quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú la ves, quiero reaccionar como tú reaccionarías, y Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿cierto? Un Jesús que, aun cuando también tuvo su temperamento que hace parte de nuestra personalidad y se enojó también, pero también un Jesús que atendió a las personas con amor, con misericordia. Y vamos a orar, amén. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú quieres forjar nuestro carácter, pero quieres forjar nuestro carácter para un propósito eterno, Señor, y ese propósito eterno es ser testigos tuyos, es ser luz, es ser sal para la humanidad, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Hay personas, como estos días lo leía, que van a tomar la decisión de seguirte a ti o no por lo que vean en nosotros, Señor, por el ejemplo que nosotros les estamos dando, Señor. Y perdónanos, Señor, porque a veces nuestro carácter, nuestro temperamento nos juega una mala pasada, Señor, y decimos y hacemos, Señor, cosas que no deberían, cosas que muestran una naturaleza contraria, Señor, a tu naturaleza, Señor. Y nosotros, como dice tu palabra, somos cartas abiertas, Señor, leídas por todos los hombres. Entonces en esta mañana, Dios, queremos tener el carácter que tuvo José, Señor, que estando en una posición de autoridad, de gobierno, no decidió vengarse contra sus hermanos, no decidió matarlos, Señor, no decidió esclavizarlos como lo hicieron con él, sino que decidió perdonarlos, amarlos y ayudarlos, Señor. Pero él lo hizo porque entendía que había un propósito eterno en todo lo que él había vivido y que todo lo que él había pasado, aún por su sufrimiento y su dolor, eras tú quien lo había permitido para salvar a la nación de Israel, Señor.
pero también queremos tener el carácter de Daniel y sus amigos, Señor, que decidieron agradarte, honrarte antes que agradar a los hombres, antes que agradar a Nabucodonosor, antes que agradar a Darío, Señor, aunque eso implicara aún para ellos la muerte. Pero tú, cuando te honramos, Señor, también nos honras y los guardaste de la muerte, los guardaste, Señor, de ser consumidos por el fuego, de ser devorados por los leones, Señor. Ayúdanos a tener esa determinación que tuvieron Daniel y sus amigos para honrarte, para agradarte y para obedecerte, Señor. Pero también queremos tener el carácter de Job, Señor, que aún en medio de su sufrimiento, Señor, en medio de su dolor, de su crisis, de su depresión, dijo palabras como: mi Redentor vive y aunque sea el polvo, Él me levantará. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de Job, que aún en medio de su crisis, de su dolor, pudo reconocerte como la fuente de su salvación, Dios, y que podamos llegar, Señor, a la conclusión que llegó Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es que en medio del sufrimiento, del dolor, podemos crecer, podemos madurar, podemos conocerte más a ti, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener ese carácter tuyo, Señor, que podamos ser más como tú, Señor. Padre, gracias. Yo bendigo la vida de cada persona que hay allí conectada, Señor. Yo bendigo la vida de cada hermano, de cada amigo que se conecta, Señor, que está allí mirando esta transmisión, que seas tú ayudándole en medio de su carácter, Señor. Si él se siente débil, si siente que tiene un carácter que tú necesitas moldear, que tú necesitas cambiar, transformar, haz la obra en él, Señor. Haz la obra en mí, cambia mi carácter, Señor. Esas partes débiles de mi carácter que aún necesitan ser transformadas por ti, que tu Espíritu Santo haga la obra en mí, Señor. Padre, gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, Señor, y damos toda la gloria y el honor a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lili va a pasar por aquí a despedirnos, a orar para ser despedidos y finalizar este ayuno. Gracias, Lili. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Señor, ayúdanos cada día a reflejarle al mundo tu amor, Señor. Dios, Padre, definitivamente nosotros somos una vasija en tus manos. Dios, que necesitamos ser formados, Dios. Necesitamos, Dios, ser transformados, Padre, hasta nosotros poder, Señor, ser una vasija de honra a ti, Señor. Padre, que nuestro carácter cada día pueda ser moldeado,
Que nosotros, Señor, en tus manos, Señor, podamos ser formados y forjados, Señor, hacia lo que tú, Señor, deseas para cada uno de nosotros, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Padre, permite, Señor Dios, que lo que nosotros hoy, Señor, escuchemos, Señor Dios, haga eco, Señor, dentro de nosotros. Padre, que tu palabra, Señor Dios, cada día, Señor Dios, pueda, Señor, ayudarnos, Señor, en aquellas cosas, en aquellas áreas, Señor, de nuestra vida, Dios, que necesitan ser trabajadas. Padre, fórmanos, Dios mío, fórmanos cada día, Señor. Fórmanos, Señor Dios, hacia lo que tú deseas con nosotros, Padre. Padre, colocamos, Señor, esta semana, Dios, que comienza delante de ti, Señor. Padre, colocamos, Señor, el resto de la tarde, Señor, en tus manos. Permítenos, Señor, venir al templo, Señor, venir con nuestra familia, venir con nuestra pareja y honrarte también, Señor. Permítenos, Señor, el día de mañana, Señor, venir, Señor, a tu casa y honrarte, Dios. Padre, que esta semana, Dios, que comienza, Señor, Dios, nosotros podamos reflejarle al mundo tu amor. Dios, Señor, salimos de este lugar, salimos de tu presencia, Señor Dios, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Queremos, Señor, que tu presencia, Dios, vaya con nosotros, Dios, nos acompañe, Señor, el resto de la semana, y que tu presencia, Señor Dios, pueda seguir trabajando, Dios, en esas áreas que nosotros necesitamos ser moldeados. Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor, Dios. Gracias, Padre, por amarnos y porque tú hablas cada día a nuestra vida y a nuestro corazón. Te honramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias por conectarte a nuestra transmisión en vivo. Esperamos que el mensaje de hoy haya transformado tu vida y te inspire a vivir en los nuevos comienzos. Queremos seguir conectados. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que eres parte de esta familia, el Centro Cristiano Misión Global Medellín. Encuéntranos en la calle 36, número 50-12 Medellín. Te esperamos con los brazos abiertos.